Ya, entonces damos inicio y a la siguiente seminario de nuestro magíster en negocios digitales eh, en relación a la protección de datos. Eh, en nuestro segundo magíster, en el contexto de los negocios digitales, contarle en parte que es uno de los primeros magíster con visión relacionada a los negocios digitales, con una mirada multidisciplinaria, interfacultades, que combina tanto la Facultad de Administración y Economía con la Facultad de Ingeniería y Ciencia de la Universidad de Diego Portales. Eh, Contarles también que parte de este magíster y el contexto también del seminario de hoy día hace relación a los enfoques tecnológicos con los procesos de transformación y estrategias de gestión relacionadas al mundo de los negocios. Generalmente el programa aborda las temáticas de administración y modelos de negocios, tecnologías para servicios digitales y toma de decisiones basadas en datos. Siendo así, por lo tanto, un programa único en el contexto nacional que apunta a abordar la problemática de información que hoy en día existe en torno a las empresas que tratan de formular o reformular sus negocios a contextos digitales. Y bajo este ámbito, que hoy tenemos la charla en relación a, que se titula Protección de datos, fortaleciendo los negocios digitales, a cargo de Romina Garrido. Ella es abogada, tiene un magíster en Derecho de las Nuevas Tecnologías de la Universidad de Chile y tiene un diplomado en Derecho Informático. Por lo tanto, los dejo con la charla de Romina Garrido. Hola a todos, muy buenas tardes. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias también por la invitación a poder integrar el cuerpo docente de este magíster. Es muy importante que hoy en día estas cosas se aborden desde perspectivas multidisciplinarias, como señalabas tú. Em, y bueno, yo quiero compartir con ustedes la perspectiva ética y legal que significa los negocios digitales y los desafíos de la protección de los datos, que tiene que verse como un elemento para justamente para fortalecer los negocios digitales y hacerlos más sustentables. Eh, Ahí ya estoy presentando. Bueno, yo soy abogada y me he especializado a lo largo de mi carrera en protección de datos personales y en ética de los datos, principalmente para poder apoyar a las organizaciones en abordar los desafíos éticos que pueden presentar los sistemas automatizados, los sistemas digitales en las organizaciones. Bueno, primero, no sé si ustedes sabían que una de las primeras fabricaciones humanas capaces de procesar información automatizadamente se inventó o se fabricó para poder procesar datos personales. Las máquinas Hollerith, fabricadas en el año 1890 por este señor que buscó, el señor de apellido Hollerith, que buscaba automatizar el procesamiento de datos para el censo de Estados Unidos, fue uno de los primeros inventos para automatizar procesos en una organización, en este caso en el Estado, y se utilizó para justamente procesar de manera más rápida y más eficaz datos personales. De eso ha pasado muchísimo tiempo y hoy en día nos encontramos en escenarios donde los datos son utilizados para predecir situaciones de las personas particulares. No sé si ustedes conocen el caso del supermercado Target, donde hace ya varios años un algoritmo fabricado en esta entidad pudo predecir embarazos adolescentes. Embarazos en general y la afectada que hace conocido este caso justamente es una adolescente que a través de sus hábitos de compra la empresa pudo predecir finalmente que la chica estaba embarazada. Los datos son muchas veces necesarios para tomar decisiones, los datos también hoy en día han impactado la forma en cómo también nos estamos relacionando en las nuevas economías colaborativas, sirven para que para poder prestar nuevos servicios con nuevos desafíos éticos, por cierto, en estas materias, por ejemplo, pensando en las relaciones laborales, en el uso
intensivo de datos que hoy en día se generan a través de las aplicaciones. Y si pensamos también en otros usos de los que estamos un poco más acostumbrados para el reconocimiento facial, la biometría, son usos masificados, pero que todos tienen desafíos importantes que abordar desde la óptica de la gestión de los datos. Si pensamos en estos casos desde las máquinas Hollerith hasta ahora, tenemos que los datos nos han servido para tomar decisiones, que tenemos datos que queremos usar, pero que tenemos que saber que esos datos son de personas, y los datos personales, al menos en Chile, son parte de una garantía fundamental, las personas son dueñas, son titulares de sus datos personales, y por lo tanto cuando las organizaciones, las empresas quieren utilizarlos, tienen que seguir ciertas reglas. Quiero partir, bueno, los datos están en muchísimas partes, los podemos generar nosotros, pueden venir de las cosas conectadas a internet, de nuestras actividades, y se generan muchísimos datos a partir de todas nuestras interacciones, ¿cierto? Y son datos que las empresas quieren usar, y quieren usar para generar valor, para predecir cosas, para conocer a sus clientes, para poder clasificarlos, para ofrecerles mejores servicios, etc. Así nosotros podemos hablar que hoy en día algunos conceptos relevantes en ese sentido es que se generan muchísimos datos a gran velocidad y de gran variedad, lo que se conoce como Big Data, que requiere tecnologías, por cierto, especiales para su aprovechamiento. Existen datos masivos, es decir, proyectos, ideas que para su desarrollo necesitamos una enorme cantidad de datos, como por ejemplo para desarrollar inteligencia artificial, y que cuando son explotados por las entidades generan nuevos conocimientos y generan valor. La misma inteligencia artificial también es un término que también está muy de moda, y que podemos definirla como una gama de diversas tecnologías basadas en un algoritmo que intentan finalmente emular el pensamiento humano, es decir, que decisiones que tradicionalmente tomábamos las personas sean tomadas por máquinas para hacer procesos mucho más eficientes. Y la inteligencia artificial finalmente funciona a través de algoritmos más simples o más complejos, pero pensemos que un algoritmo es un conjunto de instrucciones sobre cómo una computadora tiene que realizar una tarea en particular, como una receta de cocina, ¿verdad? Donde nosotros sabemos que para hacer, qué sé yo, un panqueque necesitamos harina, huevo, en ciertas proporciones y en cierto tiempo al sartén. Entonces, los algoritmos necesitan datos, y esos datos tienen que manejarse bajo ciertas reglas que nosotros vamos a estudiar en este magíster, relacionados tanto desde la ética, las buenas prácticas que hoy en día todavía no se pueden o no se han logrado regular, como aquellas que sí y que ya son obligaciones legales que van mucho más allá de los compromisos éticos o de los esfuerzos éticos que puede hacer una organización, y es justamente de eso lo que les quiero hablar en esta charla. Desde una perspectiva entonces jurídica y ética, cualquier manejo de datos necesita certeza. Necesitamos que los titulares de datos, las personas a las cuales pertenece esta información, confíen en que sus datos van a estar siendo bien utilizados, que el procesamiento de datos le va a traer beneficios, por cierto, pero esa certeza no solamente es necesaria para los titulares de esos datos y para el ejercicio de los derechos relacionados a esa protección. También es importante que aquellos que quieren utilizar la información, que quieren usar los datos, los controladores, los tenedores, los responsables, sepan cuáles son las reglas que van a regir respecto de las posibilidades que tienen para usar esos datos y para resguardar esos datos. Es decir, tener claridad acerca de sus responsabilidades. En protección de datos, finalmente, ¿dónde estamos? La protección de los datos, dicho de una manera muy simple, es el derecho que tienen las personas a controlar la información que les pertenece y que es almacenada por un tercero que la tiene lícitamente, primero, y ese control que tienen las personas se traduce en herramientas de protección que las organizaciones tienen que facilitar
para las personas, tanto internas, externas, y también facilitar el ejercicio de los derechos de las personas respecto de sus datos. Es clave también respecto de la protección de los datos, mirada desde un aspecto también regulatorio, que los datos puedan circular libremente, es decir, que se establezcan medidas regulatorias que permitan que los datos puedan compartirse, puedan utilizarse, y que las leyes de protección de datos finalmente compatibilicen la gestión de los negocios con la normativa y con las prácticas de protección de datos sin ahogarse finalmente en los requisitos que puedan establecer ciertas leyes, las leyes que regulan esta materia. El principio de control en protección de los datos se traduce básicamente en estas 4 cosas. Se traduce en que existen autoridades que van a fiscalizar el uso de datos que hacen las empresas y el Estado, y en eso estamos hoy en día en Chile discutiendo una ley de protección de datos personales que ya va en su segundo trámite constitucional y que esperamos que sea ley de aquí a fines de año, si todo sale bien finalmente, que las personas tienen derecho respecto de sus datos. ¿Y cuáles son esos derechos? Tienen derecho a acceder a la información que maneja otro, tienen derecho a poder rectificar esa información, a oponerse al tratamiento en ciertos casos y también a borrarla en ciertos supuestos. Y las entidades que tienen estos datos, que custodian estos datos, tienen que garantizar estos derechos. También el principio de control implica hacerse cargo internamente en las organizaciones de medidas de control finalmente, de medidas de supervisión que no impliquen finalmente solo estar esperando la supervisión de un tercero, de una autoridad reguladora, de una autoridad pública que puede fiscalizar cómo lo estoy haciendo, sino que también tener roles en la organización que permitan garantizar y que permitan ir verificando, monitoreando el cumplimiento de las normativas de privacidad. Y estos son los oficiales de protección de datos, los oficiales de cumplimiento que puedan tener las entidades. Y otra forma también de garantizar el control es también la autorregulación, y establecer entre ciertos sectores regulados normas comunes que permitan poder cumplir la protección de los datos personales, para que cualquiera de estos pilares que significa el principio de control en protección de los datos personales, lo que es básico y es en lo que estamos discutiendo hoy en Chile, es quién va a ser finalmente la autoridad supervisora que va a poder garantizar la real eficacia de una ley de protección de datos personales. Pero a pesar de que en Chile nosotros todavía estamos bastante atrasados, ya existen en el mundo estándares superiores que nos han obligado a ponernos al día en los hechos. Si nosotros queremos ampliar nuestro negocio a otras fronteras fuera de Chile, que es lo que desean, me imagino, todos los emprendedores, todas las personas que están creando cosas, van a tener que adecuarse a estándares superiores a lo que implica la ley chilena. Y ese estándar superior de facto que está rigiendo en el mundo es el estándar europeo de protección de datos personales. Tanto porque el estándar europeo tiene un gran brazo extraterritorial que implica que muchos responsables tienen que asumirlo como obligaciones propias, como que también muchas empresas, al prestar sus servicios en Europa, lo han adoptado como una práctica en todas finalmente sus prácticas de negocios en el mundo. El Reglamento Europeo de Protección de Datos ha hecho algo famoso por las multas gigantes, muy elevadas, que pueden recibir los responsables de datos que no cumplen el GDPR, que es la sigla en inglés de este reglamento. Las multas pueden llegar hasta el 4% de la facturación anual, y las multas no solamente son por las infracciones a los deberes de seguridad, que es en general como cuando que las entidades piensan que cumpliendo con la seguridad de los datos se cumple la protección de los datos personales. La seguridad es una parte muy importante, por cierto, pero cuando hablamos de protección de datos hablamos de algo que va un poco más allá, y que va en la gestión misma de los datos en las organizaciones. De hecho, como pueden ver ustedes en esta lámina, las multas han sido
por razones de seguridad, por cierto, pero también por infringir normas como guardar los datos por más tiempo del necesario, por no brindar información de manera clara y transparente, o por retener la información por más allá de lo autorizado por los titulares. Y en Latinoamérica estamos avanzando en líneas más o menos parecidas. Son muchos los países en Latinoamérica que ya tienen leyes de protección de datos y este reconocimiento no solamente legal, sino también constitucional. Y en Paraguay se está discutiendo el proyecto de ley de protección de datos, entró en vigencia también la ley de protección de datos en Panamá, la ley de protección de datos de Brasil y la ley de protección de datos de Ecuador. Además ya tiene leyes de protección de datos Argentina, Uruguay, Perú, Colombia, México. Chile es el único país que va como un poco más atrasado, entonces, pero si de todas maneras nosotros queremos internacionalizar nuestro negocio e incorporar las mejores prácticas, tenemos que estar mirando estos ejemplos. En Chile nosotros tenemos una ley que es bastante antigua, data del año 99, fuimos el primer país en tener el primer país en Latinoamérica en tener una ley de protección de datos, pero que quedó rápidamente desactualizada, y hemos tenido, bueno, varios intentos de poder cambiar esta situación. Uno de los hitos más importantes y que también invita a las entidades a poder acelerar el cambio organizacional referido con los datos es que desde el año 2018 la protección de los datos es un derecho constitucional y puede implicar por ende mayores riesgos para las entidades cuando éstas no incorporan medidas de protección adecuadas. Una de las cosas más importantes de este proyecto de ley es que crea una agencia de protección de datos personales y esto significa que va a ser una entidad que va a fiscalizar a las organizaciones en el cumplimiento legal. Básicamente el proyecto de ley tiene esta estructura, fortalece principios y derechos, se incorporan nuevas categorías de datos protegidos, como las exigencias especiales para el tratamiento de los datos biométricos, el tratamiento de datos de los niños y niñas y adolescentes, en materia de geolocalización, en materia de salud y otros. Se regula el tratamiento de datos en el Estado, se regula el tratamiento de datos masivos y el tratamiento de datos para decisiones automatizadas, y esto impacta directamente a aquellos que van a utilizar algoritmos en el procesamiento de datos personales. Se establecen obligaciones de privacidad por diseño, hay sanciones específicas por incumplimiento y se crea la autoridad de supervisión. Lo importante es que las entidades puedan entender cómo esta ley les va a afectar, qué datos personales están usando, cómo los han obtenido, si conocen los requisitos de tratamiento de esos datos, cómo han evaluado sus riesgos. Principalmente, bueno, hoy en día la principal preocupación de las empresas es reputacional, pero en el futuro va a ser sancionatoria. Nadie va a querer estar publicado en el registro de infractores, que es el que está planteando el proyecto de ley. Entonces, la protección de los datos en los negocios va a tener un cambio radical, aprobada la legislación chilena, y ya lo tiene en vistas de que muchos están adoptando el Reglamento Europeo de Protección de Datos, o al menos alguna de sus prácticas. Y este cambio radical está basado, básicamente implica que nosotros en Chile pensamos que o creemos, estamos bajo el paradigma que el consentimiento es lo más importante para tratar los datos personales y que tenemos que obtenerlo siempre, a un nuevo paradigma que es el de la responsabilidad demostrada. Yo voy a tener que demostrar que los datos que necesito, que los datos que recabado de un titular sean realmente los necesarios para cumplir la finalidad que yo he prometido a ese titular. Da lo mismo cuáles datos él me haya consentido. Entonces, el consentimiento, que hoy en día es un documento básicamente donde una persona acepta, pero nunca lee los términos y condiciones o la política de datos, pasa a ser un elemento más dentro de la protección de datos, y lo que se necesita finalmente es que las entidades en los negocios se pueda demostrar que yo estoy cumpliendo finalmente con mis obligaciones de datos personales. Da lo mismo lo que yo, les insisto, lo que se ponga en esos consentimientos finalmente acerca de la extensión de los datos que yo voy a solicitar, sino que los datos tienen que ser tratados,
los datos que yo solicite tienen que ser los indispensables y necesarios para cumplir esa finalidad. La responsabilidad demostrada me obliga entonces a tener sistemas de gobernanza de datos en la organización y a adoptar un concepto que es el que les quiero conversar hoy, que es el de la privacidad por diseño, que es un camino para la protección de datos justamente en los negocios. Y este camino, finalmente, que es el de la protección de los datos desde el diseño, nos dice que la protección de los datos es un factor tan importante como la seguridad de los datos, que muchas veces se confunde protección de datos con seguridad de datos. Y acá, bueno, en estos 15 minutos que me quedan, pienso que quiero mostrarles con los 7 principios de la privacidad por diseño, que es posible finalmente poder garantizar la protección de datos en los negocios, fortaleciéndolos y no disminuyendo las funcionalidades de lo que queremos hacer finalmente con los datos. Y así la protección de datos nos muestra un camino para poder fortalecer los negocios digitales. Tenemos principios y derechos de la protección de los datos personales que no los vamos a ahondar acá, pero digamos que hay reglas que cumplir y hay derechos que las personas derechos que hay que garantizarle a las personas titulares de esos datos. Y la privacidad por diseño me va a ayudar a poder cumplir estos principios que son reglas del tratamiento finalmente y a poder garantizar los derechos de las personas que aparecen en este segundo círculo. El proyecto de ley chileno incorpora el enfoque de privacidad por diseño y justamente lo considera como un deber y una herramienta para poder garantizar el cumplimiento de las reglas y los derechos de los titulares de los datos. Y nos dice que nosotros tenemos que pensar en la privacidad de los datos o en la protección de los datos desde antes inclusive de iniciar mis actividades en cierto ámbito del tratamiento. Es decir, yo tengo que partir con la privacidad incrustada, en la privacidad por defecto, incluso cuando tengo una idea. Y la privacidad por diseño hoy en día también es un requisito legal en Europa desde la entrada en vigencia del Reglamento Europeo de Protección de Datos, pese a que se habla desde hace muchos años de este sistema de pensar los procesos finalmente, va a ser un requisito legal en Chile y es un modo de operación en las organizaciones que se extienden no solamente a tener papelería de protección de datos, procesos y documentos y protocolos, sino también al hacer y a instalarse finalmente en el ADN de las organizaciones. Nos habla que tenemos 7 principios y vamos a ir viendo una herramienta y que en el magíster de negocios digitales nosotros vamos a ir ahondando en cada una de estas. Nos dice que nosotros tenemos que pensar en la protección preventiva y proactiva, es decir, anticiparnos a los riesgos que pudiera producir un tratamiento de datos que quiero iniciar. Y para eso hay metodologías que ya están asentadas en el mundo y que nos pueden servir para poder afrontar y poder gestionar mejor estos riesgos. Cuando nosotros gestionamos antes los riesgos, es mucho más económico también poder establecer medidas de protección y de mitigación y no hace que proyectos finalmente puedan caerse, inversiones también importantes que a veces hacen las organizaciones no puedan funcionar porque no están cumpliendo los principios y reglas de la protección de los datos. Entonces la protección preventiva y proactiva implica, por ejemplo, considerar las metodologías de evaluaciones de impacto en protección de los datos que no se aplican siempre, sino en aquellos tratamientos que la normativa va a considerar de alto riesgo, como por ejemplo el perfilamiento de personas, el tratamiento masivo de datos que hoy en día es indispensable, por ejemplo, si nosotros pensamos en negocios basados en algoritmos y en inteligencia artificial, o cuando voy a observar o monitorear zonas públicas. Estas evaluaciones de impacto tienen metodologías ya asentadas, no siempre van a ser obligatorias, hacerlas o no son decisiones finalmente que tienen que tomar los responsables, pero muchas veces vale la pena sentarse un poco a pensar en el proceso de tratamiento de datos para poder decidir si es que es necesario o no hacer una evaluación de impacto
también de esa forma poder generar confianza y transparencia en lo que yo quiero hacer. Algunos casos de uso obligatorios de las evaluaciones de impacto, bueno, ya les mencionaba, el procesamiento de datos a gran escala, uso de algoritmos, transferencia de datos a terceros países, procesamiento de datos sensibles, cualquier seguimiento que yo haga, monitoreo de personas a través de sensores, a través de cámaras, de redes de telecomunicaciones, publicidad conductual, etcétera. La evaluación de impacto en protección de datos no significa que el proyecto no se pueda hacer, sino que simplemente yo tengo que pensar en los riesgos que yo pudiera tener para poder mitigarlos o eliminarlos y poder gestionarlos de la mejor manera. El segundo paso es la privacidad por defecto y se relaciona con la minimización de datos. Y es justamente este cambio de paradigma que da lo mismo lo que yo ponga en el consentimiento, que la persona me entrega todos sus datos el resto de su vida, si los datos que yo estoy solicitando no son los necesarios para lograr la finalidad o el servicio que yo quiero prestar. Entonces también la organización va a tener que tratar los datos que sean necesarios por defecto, que estos datos deben ser pertinentes y no excesivos con relación a la finalidad. Debe estar presente este principio en la recogida de datos, en los perímetros de tratamiento, tanto de las personas que van a acceder a estos datos, en la limitación del tiempo en que se van a almacenar, en el momento que se van a tratar, etc. El tercer pilar de la privacidad por diseño es la privacidad integrada desde el diseño. Acá se trata de no solamente pensar en la protección de los datos como una protección documental de los datos, es decir, tener políticas de privacidad, tener procesos y protocolos, sino que también pensar en cuando se diseña un sistema, como yo dentro de esa ingeniería del diseño voy a también incrustar la protección de los datos dentro de ese diseño de una aplicación, de un sistema, etcétera. ¿Cómo traduzco estos requisitos legales en funcionalidades específicas de los sistemas de información para que los sistemas finalmente hagan lo que dicen que van a hacer y no tengamos una protección de datos de papel? Luego, una funcionalidad donde todos ganamos. Y acá es importante tener siempre en cuenta que cuando se procesan datos coexisten muchos intereses. Los intereses y derechos de las personas que son dueñas de sus datos y que nosotros tenemos que siempre tenerlos en cuenta cuando vamos a generar un nuevo servicio, un nuevo producto, un nuevo negocio y cómo vamos a gestionar también esos intereses, cómo vamos a generar confianza, cómo vamos a ser partícipes también a estos interesados dentro de mi negocio y los negocios digitales tienen que hacerse cargo también de un concepto que hoy en día es clave en la ética de datos, que es la licencia social. Es decir, cómo mi negocio, mi producto, mi servicio es aceptado por la comunidad y qué hago yo para que las personas acepten el uso de sus datos. Esto hace que los negocios finalmente puedan ser más sustentables. Quinto, protección de datos durante todo el ciclo, y acá seguridad y privacidad, con cada uno con sus diferentes objetivos. Vamos a diferenciar que la seguridad tiene objetivos que algunos de ustedes pueden conocer, como la disponibilidad, la confidencialidad, la integridad de la información, y la privacidad, por su parte, garantizar la minimización de datos, la transparencia en el uso y manejo de esos datos y garantizar a las personas el control. ¿Cierto? Estas herramientas de control, el ejercicio de los derechos de las personas y también mecanismos de control interno en las organizaciones. Para que nos quede súper claro estas diferencias entre la seguridad y la privacidad, que no son lo mismo, pensemos, por ejemplo, en las aplicaciones que usamos nosotros diariamente. Signal, por ejemplo, una Telegram, WhatsApp, 3 aplicaciones de mensajería que ofrecen cifrado de extremo a extremo. Por tanto, las 3 son muy seguras en el sentido de que nadie puede leer el mensaje que yo le voy a mandar a usted por ninguna de estas aplicaciones. Solamente usted y yo vamos a tener la llave para poder descifrar ese mensaje y poder verlo. Las 3 me ofrecen las mismas medidas de seguridad. La diferencia entre estas 3 aplicaciones finalmente está en la gestión de los datos. Signal accede a funcionalidades de mi dispositivo que son mínimas, asociadas con mi identidad, lo mismo Telegram, pero podemos ver acá que WhatsApp
accede a una cantidad ingente de información que no es necesaria para prestarme el servicio finalmente de mensajería. El problema entonces acá, el problema es no es de seguridad, es un problema finalmente de privacidad o de protección de datos, de gestión de información y de minimización finalmente, donde podemos acá ver de que las tres son seguras, pero una accede a muchos más datos de los necesarios, presentando desafíos y, por cierto, cuestionamientos en temas de protección de datos. Los objetivos de la privacidad, por tanto, los vamos a estudiar como objetivos distintos de la seguridad, relacionados con lo que ya les he conversado rápidamente, con la minimización, la transparencia, con el control y abordándolo a través de estrategias orientadas a datos propiamente tal y orientadas también a los procesos que pueden instalarse en las organizaciones. Sexto principio, visibilidad y transparencia, que es súper importante de cara a los usuarios. Las leyes de protección de datos se hacen cargo de los derechos de información y de transparencia, de las obligaciones que tienen los responsables respecto de el uso de datos. No basta simplemente con tener una política de privacidad de datos, sino también ir un poco más allá. Por ejemplo, informar que se hacen evaluaciones de riesgo respecto de los datos y que estas políticas finalmente sean accesibles, sean entendibles, no sean los típicos documentos que se hacen para cumplir una obligación legal, escrito en un lenguaje legal, sino que estén en un lenguaje simple para que las personas puedan entender realmente lo que está pasando con sus datos. Así que visibilidad y transparencia también es algo que forma parte finalmente de esta nueva concepción de la privacidad por diseño. Y finalmente, y relacionado también con la visibilidad, con la transparencia, es tener el usuario en el centro. Cuando vamos a diseñar nuestro negocio, cuando vamos a diseñar la aplicación, el servicio, anticipándonos a lo que un usuario puede ser lo tolerado de aceptar, anticipándonos a sus necesidades, no solamente pensando desde el cumplimiento legal o desde el miedo de poder ser sancionados, sino que también de lo que significa hoy en día los datos para las personas. Al final, los datos personales somos nosotros mismos, son el reflejo de lo que somos. Por tanto, las personas deberíamos tener un rol en la gestión de nuestros datos y en las configuraciones de privacidad. Hoy en día hay muchas técnicas para poder implementar en las organizaciones, para poder hacer más claro, por ejemplo, para las personas lo que yo voy a hacer con los datos, la forma en que yo los protejo y lo que las personas también autorizan o es necesario que autoricen para el cumplimiento de las finalidades del negocio. Para terminar, entonces, la protección de los datos no es solamente cumplimiento legal, no es un checklist de requisitos, es parte o debe empezar a formar parte de la cultura de las organizaciones, debe estar en el compromiso de la más alta dirección y finalmente es un reflejo de cómo una empresa respeta a las personas y un reflejo de los valores de esas organizaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Romina. Súper interesante el tema. Se me vienen muchas preguntas de todo lo que tú nos hablaste. Muchas preguntas como relacionadas al tema, relacionadas como al tema del proyecto de ley, por ejemplo. Y aquí, por ejemplo, tú hablaste respecto al proyecto que ya existen leyes asociadas a protección de datos y existen estándares europeos, donde ya se está implementando una normativa al respecto. Pero aquí viene mi primera pregunta relacionada a este mismo tema, respecto al estándar europeo. ¿Qué cosas incluye nuestro proyecto de ley chileno que podríamos decir que son similares al estándar europeo, y qué cosas no incluye y que podrían ser parte de este proyecto de ley, ya que aún no es ley? Esa es como mi primera pregunta. Lo primero es el proyecto es casi no es una copia feliz del reglamento europeo, pero incluye muchos elementos del reglamento europeo. Incluye, por ejemplo, este enfoque de privacidad por diseño.
lo incluye por completo. Incluye la obligatoriedad de las evaluaciones de impacto en datos personales, que es parte de la privacidad por diseño. Incluye el tratamiento de los datos masivos, incluye también las decisiones automatizadas, es decir, cuáles van a ser los requisitos de aquellas entidades que van a hacer uso de datos personales y estos van a ser procesados automatizadamente con algoritmos. Lo único que no incluye de manera obligatoria, a diferencia del reglamento europeo, es la obligatoriedad de las empresas de tener un oficial de protección de datos en ciertos casos. Pero el proyecto de ley chileno incluye como un atenuante de responsabilidad, si es que uno es fiscalizado y tiene una posible sanción, el tener instalado en la organización un modelo de prevención de infracciones. Y si yo instalo en mi organización este modelo de prevención de infracciones, parecido a los que están más familiarizados con esto, los modelos de cumplimiento, prevención de delitos, de la ley de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, si yo instalo este modelo en mi organización para, si es que me fiscalizan, poder tener una atenuante de responsabilidad, tengo que nombrar un oficial de privacidad. Entonces, es voluntario primero, pero si yo decido incorporar esto en mi organización, ahí voy a tener que nombrar este rol. Pero creo que todo lo demás está recogido del reglamento europeo. Se han presentado muchas indicaciones en este trámite constitucional que mejoran el proyecto, y básicamente lo que incluyen son medidas de responsabilidad proactiva, responsabilidad demostrada, para reforzar aún más este cambio de paradigma que te comentaba yo, que es del consentimiento a la responsabilidad. Súper. Peter tiene una pregunta también, te la hago llegar. Dice, ¿qué responsabilidad cae respecto de la eliminación del dato? Es decir, yo como organización garantizo que como ya no lo usaré, lo destruí, entonces debo garantizar que ya está destruido y no es posible recuperarlo. Claro, si una persona solicita la eliminación de sus datos, hay que acá cambiar también un poco el foco de las personas son titulares de esos datos. Yo puedo anonimizar esos datos o bien puedo eliminarlos si no hay ningún fundamento para que yo los pueda tener. Cuando un dato se anonimiza, si yo quisiera seguir manteniendo parte de esa información, porque me va a servir para tomar decisiones, no respecto de personas específicas, sino que respecto de mis decisiones empresariales, tengo estos dos caminos: anonimizar datos o eliminar datos. Si yo elimino datos, finalmente voy a tener que garantizarle a las personas, justamente como señala Peter, garantizar que el dato está destruido. Y acá es súper importante el rol de la autoridad reguladora finalmente, porque si la persona no queda conforme con una explicación respecto de cómo se destruyó el dato, o un simple mail que diga, sí, señor, destruimos su dato, la autoridad fiscalizadora tiene el poder de ir, o sea, de ir a esa entidad y poder ver realmente que no haya respaldo y que esa destrucción sea realmente lo que dice ser. Es decir, en Europa estas autoridades fiscalizadoras son autoridades que van a las entidades, están compuestas la mayoría por mucho personal técnico que también entiende de estos temas y que fiscaliza medidas de seguridad, medidas de destrucción, medidas efectivas de anonimización, no solamente por abogados que pueden fiscalizar, qué sé yo, tener los protocolos adecuados, sino que esto realmente esté sucediendo en la práctica. Perfecto. Luis tiene otra pregunta, dice que si entregamos servicio en Chile a Europa, por ejemplo, entiendo que la normativa chilena es la que me rige. En este caso, ¿cuál es la ventaja que mi empresa tenga buenas prácticas en Chile si la norma es débil frente a Europa? El reglamento europeo tiene justamente este brazo extraterritorial. Si yo estoy en Chile y entrego servicios y que implican tratamiento de datos de personas que están localizadas en la Unión Europea, yo tengo que aplicar el reglamento de protección de datos. Por eso lo estudiamos en este curso, porque muchas veces las personas dicen, ¿por qué tengo que aplicar el reglamento de datos personales si yo estoy en Chile? Mi negocio está en Chile, mi data center está en Chile, mis datos están localizados en Chile, porque yo estoy prestando servicios justamente a personas que están localizadas en Europa, y Europa, bajo esta normativa, lo que tiene que garantizar es que cuando los datos de sus ciudadanos salgan del territorio económico europeo, estén protegidos. Entonces yo tengo que garantizar el cumplimiento de esa regla. Perfecto. Gerardo pregunta que en relación en temas de portabilidad de los datos.
ese tema formará parte de alguna superintendencia que lo deberá normar. Y para complementarlo, igual tenía esa misma pregunta, si es que va a existir dentro del proyecto de ley o no es parte, no sé si es parte o no, alguna institucionalidad respecto a la protección de datos. Sí, justamente la portabilidad es un nuevo derecho que se agrega al proyecto. Hoy en día en nuestra ley solamente tenemos los tradicionales derechos: acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento. Derechos que, por cierto, no se ejercen nunca porque no tenemos justamente lo que preguntan acá: ¿quién va a garantizar que esto se cumpla? ¿De qué manera las personas pueden reclamar si no se cumple? El proyecto de ley considera tanto el derecho a la portabilidad, que es el derecho a movilizar mis datos de un prestador de servicio a otro, es decir, si alguien no me está prestando el servicio de la manera que me prometió o con las medidas de protección que yo estoy tranquila sobre el cuidado de mis datos, puedo pedir la copia de mis datos en un formato estructurado y llevármelos a otro proveedor. Imagínate tú esto con una clínica. Uno prácticamente es cautivo de muchas empresas porque después uno no puede llevarse estos datos de los cuales uno ha sido cliente muchísimos años, eh, eh, cuando uno ya quiere terminar ese contrato. Y una de las cosas más importantes de este proyecto de ley que está en el Congreso es justamente la autoridad de control, la autoridad reguladora, que va a ser una agencia independiente eh, independiente, pero relacionada con el Ministerio de Economía en Chile. Una suerte, no es una superintendencia, pero va a ser, es un modelo parecido porque va a tener facultades fiscalizadoras, sancionadoras, normativas, de interpretación, y que finalmente va a hacer que esta ley hoy en día no sea básicamente de una incorporación voluntaria en las organizaciones porque nadie fiscaliza. Perfecto. Carolina pregunta si también todo esto que hemos hablado es aplicable para el sector público, si es que yo me imagino que está preguntando si es que existe alguna diferencia entre el sector público y privado respecto Sí, al proyecto de ley. sí, el proyecto de ley y nuestra ley actual es aplicable al sector público. La única diferencia son el marco sancionatorio que va a regir a uno y otro, porque por cierto al Estado no se le va a multar por un tratamiento indebido de datos, pero sí van a haber sanciones para los jefes de servicio en estos casos, que buscan ser el incentivo para que el sector público pueda también incorporar esta normativa. Perfecto. Peter pregunta, ¿qué ocurre? Que dice que el problema es que cuando se trabaja con un cloud, por ejemplo, no sabemos dónde están ubicados o localizado el equipo que almacena los datos. Entonces él pregunta, entonces, ¿qué ley me rige en este caso? Claro, el problema que tenemos en estos casos es que muchas veces nosotros hoy en día firmamos estos contratos o aceptamos estos tratamientos pensando de una lógica de costo-beneficio, finalmente, lo que puede ser un poco más barato para mi organización, pero la ley de protección de datos no es que me impida que yo siga haciendo esto, que pueda exportar mis datos para que un tercero me los almacene. Voy a tener que sí garantizar que ese tercero proveedor que yo elegí tiene al menos la ley que rige ese país es del mismo nivel de la ley chilena actualmente. Entonces voy a tener que garantizarle a esos titulares cuyos datos voy a exportar a un país, de que yo elijo el proveedor, etcétera, que al menos la protección de esos datos es similar o equivalente a lo que pasa en Chile. Entonces las decisiones respecto a poder contratar un tercero encargado de ese tratamiento, almacenamiento de datos, no solamente van a pasar por un tema económico, sino que también por un tema de cuál es la garantía de protección, porque efectivamente cuando yo decido sacar los datos de Chile, ya no me rige la ley chilena, a menos que así lo hayamos estipulado en un contrato, que la mayoría de las veces son contratos de adhesión, donde yo no tengo no tengo ni una maniobra para poder negociar eso. Entonces voy a tener que pensar en que ese proveedor me va a tener que dar el nivel legal va a tener que ser superior o equivalente al nivel chileno en el futuro. Perfecto. Y Gonzalo ya pregunta algo relacionado con nuestra contingencia, dice, la propuesta de constitución, pregunta si es que la propuesta de constitución considera el tema de información confidencial. Tú mencionaste que esto estaba consagrado como un derecho constitucional Exactamente, actual. ya está consagrado desde el año 2018 en la Constitución Política chilena. ¿Y eso para qué? Porque
podemos tener muchos derechos consagrados, pero si no tenemos leyes que los hagan eficaces, tenemos este problema. Entonces, nosotros tenemos la protección de los datos consagrada desde hace 3 años en la Constitución. La propuesta constitucional la vuelve a consagrar, por cierto, pero lo más importante es tener una ley adecuada de ejecución de la garantía constitucional y que salga pronto. Perfecto. Y Tian pregunta, da las gracias obviamente por el tiempo de la presentación, y pregunta cuál es el límite de las facultades que una empresa puede tener respecto a la información de los usuarios. Igual tenía en parte una pregunta relacionada a esto mismo. ¿Cuáles son los límites? ¿Qué hacen las empresas? Aún no existe un proyecto de ley, entonces, ¿qué hacen hasta ahora con los datos las empresas? Hoy en día ¿Qué resguardos toman? ¿Toman algún resguardo y cómo lo hacen? Porque nada, como que no hay una legislación, entonces como que es bastante abierto el uso de los datos. Exacto, o sea, tenemos una legislación desde el año 99, lo que pasa que es una legislación que no ha tenido enforcement, no ha tenido una agencia que la haga cumplir, no ha existido una entidad que lo vaya a fiscalizar a ustedes, es como tener leyes de tránsito, pero ninguna fiscalización en las calles. Entonces las personas ahí, los seres humanos tendemos a actuar muchas veces en base a las pérdidas económicas que pueda tener una empresa que no cumple, las multas, las sanciones, un poco el miedo. Nosotros tenemos una ley de datos personales hace más de 20 años, lo que no tenemos es una agencia de control, como menciona Sergio en el chat. Eh, eh, de rango constitucional o de rango legal, nosotros no tenemos nada. Y hoy en día las empresas también están en una especie como de, diría yo, de incertidumbre respecto a lo que pueden hacer o no con los datos, porque se va a venir el cambio regulatorio y eso va a implicar que voy a tener que analizar todo lo que he estado haciendo durante todo este tiempo para ver si cumplo o no cumplo. Eh, Tengo que estar mirando estándares internacionales que a veces son caros de implementar y que no me dan tampoco la certeza a mí necesaria de saber cuándo esto va a empezar a regir finalmente. Entonces, tal como yo decía en la presentación, las personas necesitan certeza respecto al uso de sus datos, pero también las organizaciones respecto a lo que pueden o no pueden hacer. Yo aconsejo que, o sea, siendo la actividad de tratamiento de datos un riesgo, mientras menos datos, menos riesgo. Entonces, tratar los datos necesarios para cumplir las finalidades del negocio, intentando no debilitar finalmente a los negocios digitales, pero siendo responsables de lo que quiero hacer. Hoy en día estamos, como te digo, Pablo, en una especie como de limbo regulatorio, de autorregulación, donde están cumpliendo algunas empresas, donde las empresas que cumplen son noticias en el diario a veces, entonces lo que no debería ser. Exactamente. Y Martín pregunta qué pasa cuando esta legislación entra en conflicto con exigencias que hacen otros organismos regulatorios con respecto a mantención de datos, por ejemplo, la CMF, el Servicio de Puerto Interno, etcétera. Ese también ha sido como uno de los cuestionamientos que ha tenido esta normativa, pero la normativa de protección de datos no significa que los datos no se traten, no significa que la CMF no va a poder tratarlos, ni el CI, ni la UAF, ni ninguna de las entidades que los necesitan. Significa que estas entidades van a tener que garantizar que los protegen y que los usan para las finalidades que están autorizadas para usarlos, no para otra cosa. Y eso es básico de cualquier organización, de que los datos estén protegidos y que se estén usando para las finalidades autorizadas finalmente. Lo que está sucediendo también hoy en día a propósito de esta pregunta y donde nos hemos atrasado en la legislación es que estas mismas entidades están estableciendo sus propias normativas de protección de datos dado que la ley actual es insuficiente. Entonces ahí podrían generarse problemas de coordinación en el futuro, pero no hay incompatibilidades para la gestión de la información entre lo que significa lo que hace la CMF, lo que hace el impuesto interno, lo que hace la unidad de análisis financiero, el Ministerio Público y muchas organizaciones que manejan datos sensibles, datos confidenciales, sino que van a tener que garantizar simplemente estos procesos de gobernanza, de buena gestión de los datos finalmente. Perfecto. Y como última pregunta, que lo voy a hacer yo, dentro del magíster de negocios digitales, este es un tema súper importante y por eso también es parte de los cursos dentro de la malla que tienen que desarrollar los estudiantes.
Entonces mi pregunta va por el lado que hay otros cursos relacionados, por ejemplo, a Internet de las Cosas, el marketing digital que tú mencionaste un poco que faltaban profesionales, el tema de inteligencia artificial que también es parte del magíster, algoritmo de machine learning. Entonces mi pregunta va por esa línea. ¿Cómo ves tú, porque imagino que estás rodeado también con profesionales en esta área, la falta de profesionales que entiendan un poco los problemas de la privacidad de los datos? Es muy común, faltan muchos profesionales relacionados a negocios digitales que manejen la parte de la privacidad y la seguridad. Sí, justamente es todo un desafío dentro de también las personas que están formándose en ciencia de datos, por ejemplo, en marketing, en ingeniería, en especializaciones que tienen que ver con inteligencia de negocios y son pocas la formación de estos profesionales que ofrece dentro de su malla dar esta visión que también es importante para hacer un negocio sustentable. Y no fue algo que estuvo en la conversación pública hasta hace muchos años atrás, hasta que empezaron estos escándalos éticos con estas empresas que son las empresas monopólicas del manejo de datos, como Facebook, por ejemplo, y el caso de Cambridge Analytica, cuando uno empezó a ver que realmente habían problemas de los cuales había que hacerse cargo, porque partimos como de una lógica de que, bueno, usemos los datos y explotémoslos hasta más no poder sin pensar en estos límites, resguardos éticos que finalmente pueden hacer estos negocios sustentables. Así que es muy importante que estos profesionales tengan una formación en estos temas, sean temas que al menos estén ahí eh, dando vuelta y que se puedan integrar dentro de las prácticas de los negocios, que no queden solamente en los abogados, en la fiscalía, sino que también sea algo que esté en la alta dirección, en los que están pensando finalmente todas estas innovaciones con datos. Perfecto. Muchas gracias, Romina. A los asistentes también muchas gracias por asistir a la charla. Los dejamos cordialmente invitados entonces a que puedan conocer más de nuestro magíster en negocios digitales, en donde la charla de hoy justamente es parte fundamental de la malla y de la formación de este magíster, junto a otros temas. Entonces los dejamos cordialmente invitados para que conozcan más del magíster en negocios digitales. Y nuevamente agradecerle a Romina por una súper buena charla, porque aprendimos bastante respecto a la ética y la seguridad de los datos. Así que muchas gracias a todos. Chao, chao.